Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos hemos divertido mucho con Dr. Cidranes, desde luego. Pero bueno, ahora vamos a desconectar de lo que es láser y tecnología y vamos a centrar un poco en otros aspectos un poco bioquímicos. Como a mí me encanta la bioquímica, os voy a aburrir un poco con ese tema. Bueno, entonces resulta que voy a hablar sobre las hormonas bioidénticas. Vamos a ver qué es lo que dice FDA, qué es lo que está aprobado y realmente qué hay que hacer. Y cada uno ya toma su decisión a la hora de utilizarlo. Sabemos que las hormonas son unas moléculas, unos mensajeros que controlan prácticamente todas las funciones del cuerpo. Estos generan una comunicación como un sistema de internet intra y extracelular y hacen un control sobre prácticamente todas las actividades. Entonces, mínimo desbalance que hay en este sistema hace que tenga repercusiones importantes sobre el organismo, que pueden ser, digamos, afecte mucho al estado de bienestar. Siempre cuando hacemos, todos los que hacemos en medicina anti-aging, siempre pensamos, ¿cuál fue antes, el huevo o la gallina? Entonces siempre pensamos que caen las hormonas, luego envejecemos o envejecemos porque caen las hormonas. Pues la respuesta es que fisiológicamente las hormonas caen y esto cae precisamente por el efecto de envejecimiento. Entonces, pues digamos, este cambio, esta descarga progresiva, la caída progresiva de estas hormonas genera un cambio en el metabolismo proteico y que afecta a todos los tejidos, células y todo esto. Y esto lo conocemos como el fenómeno de agotamiento, envejecimiento por el agotamiento. Dentro de las teorías, de 8 o 9 teorías que había sobre el envejecimiento, al final se aprobó 3. Bueno, no es que se aprobara 3, sino 3 fue lo que más discutido. Uno fue sobre los radicales libres, que no sé si os acordáis o no, lo hablamos el año pasado, sobre el estrés oxidativo. Otro es la teoría de los telómeros, que me comentó el doctor Torresías, que es lo que él practica a través de consumo de vino, lo que me dijo, claro, porque el vino, por el resveratrol que tiene, pues afecta mucho en este sentido. Y luego, por último, tenemos el agotamiento hormonal. Con este proceso de envejecimiento tenemos hormonas de juventud que bajan y hormonas de senectud que suben. Las hormonas de juventud son muchas, que cuando bajan ya pegan el susto, y las hormonas de senectud son los que suben, que son principalmente insulina y cortisol. Entonces, no podemos concebir hacer un envejecimiento, un programa de anti-aging o un programa que yo digo participaging sin una reposición hormonal. Sabéis que entre los 4 pilares de medicina anti-aging es disminuir estrés oxidativo, dieta, ejercicio, tanto cuerpo como mente, y reposición hormonal. Entonces, como en actualidad esto está muy demandado y parece que se ha puesto muy de moda el uso de las hormonas, sobre todo bioidénticas, ¿por qué? Porque pensamos que como son bioidénticas, son naturales, por tanto son nocivos, y esto vamos a discutir a ver si es verdad. Hasta el año 2002, pues había café para todos. Todo el mundo tenía que recibir hormonas y lo daban prácticamente. Incluso, ¿por qué lo hacían? Porque todos los trabajos decían que las hormonas mejoraban la calidad de vida, por tanto había que administrarlas. ¿Qué pasó en 2002? En 2002 hubo un freno, que sale el estudio llamado WE. Este estudio cogió 16.000 mujeres, 8 con terapia hormonal, 8.000 con terapia hormonal, 8.000 sin terapia hormonal, administrando estrógenos y progestin. Y a poco tiempo, a los 5 años, salen los resultados. Empezó en 98 por ahí y salen los resultados en 2002. Y donde dice que el riesgo de enfermedades degenerativas, el riesgo de enfermedades cardíacas, el riesgo de coagulopatías, todo esto aumentaba por el consumo de hormonas en las mujeres posmenopáusicas. Esto fue la primera conclusión que sacaron. Pues resulta que en cuanto comunican esto, dejan de utilizar las hormonas y todo ya estaba, nadie ya consumía esto. Vieron que efectivamente el riesgo de cáncer de mama y todo lo que decían bajó,
pero aún estaba alto en grupo que habían tomado anteriormente hormonas. Y la tercera conclusión que sacaron, que salió mucho más tarde, dijeron que no solo aumentaban los cánceres con buen pronóstico, sino también aumentaban los que tenían mal pronóstico. Perfecto. Lo que pasa es que hubo controversia sobre este estudio. Y yo cuando indagaba en toda esta historia, a mí me pareció un poco más razonable lo que decían que resulta que decían que los estrógenos equinos, porque utilizaron estrógenos equinos, no eran equivalentes a los que tenían los humanos. Y efectivamente la composición contiene 10 componentes de esteres sulfatados y de estrógenos, saturados, no saturados, pues esto ya esta parte lo pasamos. Estos son la composición de, digamos, los compuestos que tenían estos estrógenos. Sabemos que el culpable de todo esto en realidad, a ver, aquí fue equilina. Y de aquí para abajo, todos sus derivados. Y entre todos estos había dos, aquí sí. Hay uno 17-alfa dihidroequilina y hay otro que pone delta 8,9 dihidroestrona. Estos dos eran altamente estrogénicos, eran superestrógenos, que cuando entraban en el cuerpo resulta que el 17-beta dihidroequilina activaba la interleuquina 1 y también estimulaba el factor transcripcional kappa beta. El factor transcripcional kappa beta es un factor inflamatorio que ocurre a nivel del núcleo celular y manda el mensaje de producir mucha inflamación. Podemos evitarlo hasta cierto punto, pero también hay que recurrir un poco al mundo celestial y pedir a los ángeles y arcángeles que lo manejen. Luego tenemos otro que es delta 8,9 dihidroestrona, que esto cuando se desdoblaba a nivel hepático generaba otro compuesto que era delta 8,17 beta estradiol, que esto era 8 veces más potente que 17 beta estradiol a la hora de interaccionar con las células, con los receptores alfas de la mama. Bien, entonces, ¿qué son las hormonas bioidénticas? Pues se introducen más o menos en 98, empezaron en Brasil, luego fue para Estados Unidos y después todo el mundo empezó a más o menos hablar de ellos y utilizarlos. ¿Por qué lo utilizaron? Precisamente porque pensaban que eran sanos y sin riesgo, porque su origen era natural, pero esto no era verdad realmente. Ahora lo vamos a ver. Son compuestos de origen natural, eso sí es verdad, o sea, la materia prima es natural, pero esto luego se sintetiza en laboratorio y se forma una molécula exactamente igual de las hormonas que están en nuestros cuerpos, por eso lo llaman bioidéntica. Bien, tienen dos formas de presentación. Una forma es farmacéutica, que está aprobado por FDA, son normalmente de un único compuesto y tienen diferentes formas de administración, por ejemplo, pueden ser en tabletas, en parches, en anillo vaginal o transdermal. FDA asegura su eficacia y seguridad, por eso tienen el sello, pero siempre están compuestos de un único medicamento, por ejemplo, el 17-beta estradiol, pero tienen además la misma dosis. Resulta que existen otras formas, que en esta forma es un compuesto farmacéutico. Mezclan varios tipos de hormonas, la dosis es individualizada y FDA no tiene ningún control sobre su fabricación. Ahí está el tema de que dicen, es que no hay estudios, tal. Tienen razón, no hay estudios, no pueden hacer estudios porque es un compuesto farmacéutico. Y como la dosis es totalmente individualizada, o sea, la dosis que yo utilizo puede ser diferente la dosis de otra persona, por tanto, no pueden dar estudios sobre ese tipo de compuestos. De todas formas, FDA, aunque utilicen todos los productos que estén aprobados por FDA, en cuanto lo mezclan, FDA se lava la mano, dice que yo ya no acepto ningún tipo de efecto secundario, no me hago responsable, pero tampoco dice que no lo utilicemos. Bien, esto es una manera puede ser, por ejemplo, 3 tipos de estrógenos, puede ser 2 tipos de estrógenos, puede ser estrógenos y progesterona. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos y las realidades que existen.
El mito dice, las hormonas bioidénticas son más seguras y más efectivas que los medicamentos aprobados por FDA. Y FDA dice que no tiene conocimiento que esto sea verdad. Y es verdad, no se ha demostrado a través de los estudios que digan, no, el bioidéntico es más seguro que esto. Por tanto, dice que las terapias no son más seguras porque el componente sea natural. Ahora, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. El hecho de que dice que no tiene estudios y tal, vale, pero hoy en día tenemos algunos estudios que sí que están avalando su uso. Y le voy a explicar, yo creo que al saber cómo se metabolizan esas hormonas, a diferencia del otro, ya podemos saber un poquito más sobre su seguridad. En primer lugar, normalmente la hormona bioidéntica la pasamos de forma un gel transdermal. Al pasarlo por la piel entra directamente en torrente sanguíneo. Al entrar en torrente sanguíneo va directamente al receptor, hace su función y va al hígado. Por tanto, la primera fase de desintoxicación hepática que ocurre en citocroma P450 lo evito. ¿Qué quiere decir? No se oxida la hormona, directamente entró en la sangre, se fue, hizo su función, ahora sí que vuelve al hígado para entrar en la segunda fase de desintoxicación para salir del cuerpo. ¿Cómo se eliminan? Sabemos que las hormonas se eliminan o por sulfatación o por metilación. Si es testosterona, por metilación. Si son estrógenos, por sulfatación. Bien, el segundo mito que habla dice que los productos de hormonas bioidénticas pueden prevenir o curar enfermedades de corazón, enfermedades de Alzheimer o cáncer de mama. Y vuelve a decir, el FDA dice que no tenemos ningún estudio que avale o que diga realmente que estas hormonas pueden curar ese tipo de enfermedades. Y claro, se basan en un estudio que sale en 2008 y efectivamente FDA tiene razón, porque en realidad los estrógenos a nivel cerebral, a nivel de evitar un Alzheimer, prácticamente directamente no hacen nada. Esto lo realizan a través de dihidroxiepiandosterona, donde en cerebro tenemos muchos receptores para esto. Y el metabolismo de dihidroxiepiandosterona es como funciona como una prohormona para producir estrógenos, pero no directamente los estrógenos. Bien. Tenemos otro mito que dice que los productos hormonas bioidénticas que contienen estriol, una forma débil de estrógeno, son más seguros que los productos de estrógeno aprobados por FDA. FDA no tiene, en el listado de los medicamentos que os puse aprobados por FDA, no hay ningún tipo de estriol. FDA no hay ningún producto farmacéutico como estriol que FDA lo haya aprobado. Luego dicen que los productos bioidénticos, si no fueran seguros, hubiéramos tenido los efectos secundarios hasta estas alturas demostrados. Pues esto tampoco es verdad, porque las farmacéuticas no tienen, estos compuestos y las farmacéuticas no tienen obligación de avisar los efectos secundarios, porque primero, si nosotros tenemos algún efecto secundario y lo comunicamos al que lo ha fabricado, si yo voy a farmacia y digo, no, mira, ha pasado esto, la farmacia no tiene obligación de avisarlo al sistema de salud. Entonces, esto no es cierto. Bien, todas las mujeres, otro mito, todas las mujeres que toman terapia hormonal sustitutiva aprobada por FDA tendrán coagulopatía, ataque cardíaco, derrame cerebral, cáncer de seno y enfermedades hepáticas. Pues resulta que tenemos que pensar que una hormona bioidéntica, que sea bioidéntica o sea sintética, tiene unos riesgos. El hecho de que sea bioidéntica no quiere decir que no tenga riesgos de una hormona sintética. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? En este sentido, FDA dice que esto es como cualquier medicamento, tiene su riesgo, su beneficio, y esto hay que decirlo al paciente y que hay que estar pendiente de valoración de este tipo de cosas. Ahora, indagando sobre el tema, lo que sí que yo saqué una conclusión
que fue que realmente el fenómeno de protección cardiovascular depende de la capacidad que tiene el paciente a la hora de oxidación de estrógenos. Si a la hora de oxidar estrógenos, estos metabolitos estrogénicos van hacia 2-hidroxiestrógenos, por tanto sí que puedo hacer una protección contra enfermedades cardiovasculares. Y esto generalmente pasa después de 2 años de consumo de estrógenos. Y efectivamente durante este periodo puede ocurrir derrame cerebral, puede ocurrir coagulopatías, si esa capacidad de la oxidación de estrógenos no vaya hacia protección, sino vaya hacia producir otro tipo de metabolitos que sean más cancerígenos o generen alguna enfermedad cardiovascular. Por tanto, conclusión, no hay evidencia de que el uso de hormona bioidéntica sea más seguro a largo plazo, porque no hay estudios sobre esto. Y hay que actuar con mucha protección, mucha precaución y valorar bien al paciente a la hora de mandarle algún tipo de terapia hormonal. Esto es el que nosotros pedimos en un panel de analíticas que nosotros pedimos cuando hacemos plan anti-aging. Entonces, hacemos una bioquímica midiendo todos los valores a nivel metabólico, hacemos un control sobre vitaminas y minerales y además pedimos hormonas, pero hormonas de A a Z. Aparte de esto, hay una parte muy importante, es metabolitos estrogénicos en la orina. Aquí ustedes pueden saber que el paciente si está protegido o no está protegido y su metabolismo hacia dónde va a llevar estos estrógenos cuando se metabolizan, hacia dónde van. ¿Van hacia protección o hacia riesgo de desarrollar enfermedades? Estudios de imagen como mamografía, ecografía y estudios genéticos BRCA1, BRCA2. Y una cosa muy importante, lo que pasa que esto tenéis que estudiar un poco fisiología hepática, es estudiar bien las fases de desintoxicación hepática, sobre todo la segunda fase, que es la sulfatación, metilación, acetilación, glicidación y glucuronidación. Espere un poquito, ya acabo, no me mires así. Aquí os pongo, no voy a explicar, os pongo los estudios más importantes que hay sobre hormonas bioidénticas, todos los estudios que hicieron y creo que ya hemos acabado.